mi gente querida? Bienvenidos. Feliz miércoles. Hoy es 27 de mayo. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Gracias por sus mensajes. Gracias a mis moderadores. De inmediato le doy la bienvenida a Nickmer Evans, politólogo y director de Punto de Corte. Nickmer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación. ¿Cómo estás? Teníamos tiempo sin conversar. La última Así vez es, fuimos teníamos compañeros narrando lo que ocurría en Venezuela en vivo y en directo. Así es, así es. Bueno, aquí Nickmer, seguimos, Jessica. entiendo que Punto de Corte está manejando información. Al parecer hubo una reunión clave y lo que ustedes publican es una petición de Delcy Rodríguez donde dice: yo estoy dispuesta a hacer absolutamente todo lo que pide Estados Unidos a cambio de que la líder nacional María Corina Machado no sea la candidata para unas posibles elecciones presidenciales. Adelante, Nickmer. Sí, sí, fíjate, Jessica, ante la develación que ha hecho la periodista Patricia Poleo, nosotros logramos contrastar un poco la información en relación a esa reunión que se efectuó. La información que nosotros manejamos es que esa reunión fue antes del sobrevuelo del vuelo en la ciudad de Caracas por parte de las aeronaves de los Estados Unidos para aterrizar en la embajada. Efectivamente coincidimos en la información en relación con el tema de la magnitud exagerada de cateo y de revisión exhaustiva a quienes estaban entrando a la reunión. No tuvimos la caracterización exactamente, sabíamos que era del PSUV, no sabíamos que había gente de las alcaldes o gobernadores, pero sí era una reunión de alto nivel con un alto estándar de seguridad más allá del que ya estaban acostumbrados. Generalmente estas reuniones son de estas características. En esta reunión estaba el triunvirato, tanto Delcy como Jorge y Diosdado. Y más allá de lo que cuenta la periodista Patricia Poleo, que nosotros, bueno, no podemos certificar, confiamos efectivamente en lo que ella dijo de los elementos que están ahí presentes. Bueno, sí hay algunas coincidencias en información, en especial sobre la consolidación clara del triunvirato en relación al hecho de que efectivamente ellos no tienen ningún tipo de división como consecuencia del hecho de lo que sucedió el 3 de enero y del precedente que se tiene en relación con la caracterización sobre la cual hubo la aproximación con los Estados Unidos, cada uno por su lado, como ellos se encontraron el 3 como invitados a una fiesta en donde uno no sabía que habían invitado al otro, quizás dos sabían, pero no los tres, y al verse en la fiesta dijeron, bueno, mira, ya que estamos en la misma fiesta, bueno, vamos a ver cómo enrumbamos el camino de esta tertulia, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, hay una condición monolítica del triunvirato, pero esto ha generado una profunda resistencia ante los otros sectores del chavismo, que no concuerdan con la política, no entienden la lógica de la permisividad y de la entrega, a lo cual, bueno, Patricia dice que Jorge respondió que, bueno, estamos caídos, tienen que comprender que estamos caídos. Y complementa con la información en relación con el tema de que efectivamente él se pone como al cargo a la orden, bueno, el que pueda, que lo haga. Pero lo que sí nosotros podemos complementar de esa reunión que existió es el hecho de que la misma Delcy Rodríguez, en determinado momento, una frase que no quiero yo repetir porque podría ser desagradable y no quiero utilizar las mismas palabras, pero la traducción de eso es que Delcy dijo: estaremos dispuestos a hacer lo que el gobierno de Donald Trump pida a cambio de que María Corina Machado no sea presidenta de Venezuela. Ahí traza claramente un objetivo absolutamente pragmático, se desprende de cualquier elemento ideológico, se desprende de cualquier condición de preservación de la revolución, del socialismo, del chavismo, del madurismo. Aquí el objetivo se define claramente en dos: la preservación del poder por una parte y evitar que alguien llegue al poder, que es la persona que representa la posibilidad de tener la legitimidad en este momento y el apoyo popular para poder llegar a desarrollar la reinstauración de la República, la reinstauración del Estado de Derecho y de Justicia. Además de eso, hubo, por supuesto,
resistencias sobre la información de Patricia, coincidimos en una actriz que efectivamente Iris Valera es como la más vehemente dentro de ese círculo que está asumiendo como una especie de resistencia, y entiendo que ella de ahí salió advertida, por no utilizar la palabra correcta, salió advertida por parte de Diosdado Cabello en relación con las consecuencias que podría traer el seguir con esa postura beligerante, que está por supuesto generando una rearticulación de fuerzas a lo interno del chavismo que hemos visto de manera sistemática en estos últimos días, no solamente por el impacto que ha generado el tema del ejercicio militar en territorio venezolano por parte de los Estados Unidos, sino además también por una cantidad de hechos que se han acumulado en todo este tiempo que ratifica lo que la base del chavismo está pensando, que es que esta nueva etapa del gobierno de facto en Venezuela es como consecuencia de una traición contra Maduro y una traición incluso contra el mismo chavismo. Pero ella puede decir eso, y asumo yo que obviamente se lo planteó a Estados Unidos, pero no sé si se pudo averiguar un poco más cómo pudo haber recibido eso Estados Unidos, es decir, que Delcy esté imponiendo candidatos, porque eso es una imposición de alguna manera, es decir, ella no va, que vaya otra persona, lo mismo que hizo Maduro cuando las negociaciones aquellas antes del 28 de julio, que no le permitieron llegar de ninguna manera a María Corina, y se tuvo que buscar no uno, sino dos candidatos, porque la primera también se lo vetaron, que fue Corina Lloris. Fíjate, Jessica, la información que manejamos no es que eso sea parte de un acuerdo con Estados Unidos. Sino lo que ella quiere no hacer. Claro, no logramos tener el detalle si efectivamente fue parte de un acuerdo que sí existe, ¿no? Lo que sí es una pretensión de ellos en función de lograr ese objetivo. Ahora, por parte del acuerdo con los Estados Unidos o con autoridades de los Estados Unidos, o no sabemos si con el virrey que ha sido designado informalmente a Venezuela, el acuerdo es el tema de preservar el poder durante 2 años y desarrollar elecciones presidenciales a finales del 2027, principios del 2028, antes de que termine Trump su periodo. Ante esto, ellos han formulado una propuesta que han hecho llegar a algunos sectores de oposición, que es que se desarrolle a lo interno primero una elección regional, después una elección legislativa y después la presidencial. Esto quizás entra en un proceso de negociación dentro del acuerdo con los Estados Unidos, lo desconozco. Lo que sí estoy seguro es que es un proceso de negociación que está llevando el del cinismo con algunos sectores de oposición y algunos partidos, incluso de la plataforma, y fue parte de lo que se discutió el sábado en Panamá. Hasta ahora no se ha emitido un comunicado conjunto, estamos a la espera de ello, de saber si efectivamente hubo un acuerdo en relación con la postura de María Corina ante esto, que es negar la posibilidad de que haya una elección previa a la presidencial, porque responde evidentemente a una estrategia de desgaste, de ruptura y de pérdida del foco central, que es la necesidad de el cambio de la usurpación del poder a la posibilidad de que haya unas autoridades legítimas con las cuales se pueda entrar en un proceso de negociación con los Estados Unidos para la nacionalización de la transición en Venezuela. Pero lo que sí está muy claro es que hubo debates en este sentido, y esto es parte de lo que quiere imponer la agenda de Delcy para lograr el objetivo, entre otras cosas, de ganar tiempo, llegar a las elecciones de medio término en los Estados Unidos, ver qué sucede ahí, si eso puede impactar en la transformación de procesos de toma de decisión en relación a Venezuela, y por supuesto tratar de imponer la tesis de generar estos procesos de elección previos para poder generar la distorsión necesaria. ¿En función de qué? En función, Jessica, de también tratar de recomponer las fuerzas a lo interno del cinismo, porque el impacto que se tiene a nivel de la opinión pública en relación con lo que ha hecho hasta ahora Delcy, primero tuvo un repunte de algunas milésimas de puntos y tuvo un crecimiento hasta el 12% de apoyo en el mes de marzo de la señora Delcy Rodríguez, pero hoy, a esta hora, bajó al 7%. Próximamente habrá un estudio que se va a publicar en relación con esto. Estoy quizás
espoleando, haciendo spoiler de una información que se va a generar el martes. Lo vamos a tener en el programa, pero Delcy en este momento está en el 7% y ellos lo saben. Y porque saben, quizás se están jugando ahora la barajita de Héctor Rodríguez el día de ayer, pensando que es posible que Héctor Rodríguez pueda repuntar. Una persona que genera cero empatía en cualquier sector, incluso del mismo chavismo, pero quizás él pueda de alguna u otra manera pegar los retazos de lo que va quedando del chavismo. Quizás están jugando a eso. Sí, y apostando quizás a que es una cara no nueva, pero un poco más joven. Sí, bueno, ya la juventud no le acompaña mucho, ¿no? Bueno, pero en política si sí, lo comparas pero en política con Delcy, sí. Si lo Claro, se ha vendido, sí. Siempre han jugado a tratar de preservar y siempre ha sido un delfín dentro del chavismo que se juegan como una barajita que eventualmente pueda salir al ruedo en relación con eso, pero el rotundo fracaso en la empatía que pudo haber tenido como gobernador de Miranda lo tiene en este momento como ministro de Educación, en donde tampoco logra tener ningún tipo de empatía con los educadores. Y ahora lo ponen a jefear al ministro de Planificación, que por naturaleza debería ser el encargado de cualquier reforma del Estado, pero entonces ahora se lo ponen por encima, quizás para tratar de vender la imagen de una reforma del Estado con un rostro joven en política. Y tratar de, por supuesto, empezar a apuntalar a ver si él podría ser un sucesor del cinismo para un proceso electoral en paralelo a tratar de rescatar la imagen de Delcy, que ya ven que es bastante difícil poderla rescatar. Yo sé que las cosas no están adentro bien del chavismo. Bueno, de hecho es parte de la explicación que das al inicio con esta reunión, el rechazo que tiene Delcy, no solamente a nivel general en Venezuela, sino en sus propias bases. ¿Cómo pudo haber caído precisamente esa reunión en Panamá, que a pesar de las diferencias que pueda haber o críticas que pueda haber por ciertas caras, que se sentaron al lado de María Corina Machado, es distinto como lo pueden ver adentro en el PSUV, en el régimen, en Miraflores? Claro, el régimen en este momento ve que hay un ejercicio de articulación de las distintas fuerzas políticas que no llegan a ser todas las que deben estar ni están todas las que son, pero es un esfuerzo que hay que reconocer en ese encuentro de Panamá, ¿no? Sin embargo, ellos ante la dificultad que tienen en este momento de poder articular sus propias fuerzas y ver que la oposición está haciendo todo el esfuerzo por generar articulación entre ellos, a pesar de las profundas diferencias que pueda haber, bueno, porque son organizaciones democráticas, resulta ser que ahora el estalinismo dentro de las fuerzas chavistas no está funcionando. Y no está funcionando porque no les permiten, no les están permitiendo, Jessica, en este momento, utilizar las herramientas que les permitían tener esa postura monolítica ante el adversario. Ya no pueden pueden amenazar, pero no pueden cumplir la amenaza de meter preso a algún actor político. No pueden callar, aunque pueden amedrentar, sin embargo no pueden callar, generan detenciones pequeñas de un día y después sueltan. A ver, hay unas condiciones muy claras sobre las cuales el mismo Jorge Rodríguez reconoce que estamos caídos. ¿Están caídos por qué? Bueno, porque han perdido la capacidad de tener el control del gobierno en su totalidad. Tienen un nivel de discrecionalidad, Jessica, que no hay que subestimar. Vamos a estar claros en esto. Ellos han perdido el control absoluto en relación con el tema económico. O sea, hoy quien gobierna en términos económicos es el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. ¿Responsabilidad de quién? La pérdida de la soberanía en el país es responsabilidad de quién? Bueno, de quien nos expuso ante un adversario que claramente tenía mucho más fuerza y que iba a tomar unas medidas tarde o temprano en relación con el hecho de que quienes estuvieron en el poder expulsaron a más de 8 millones de venezolanos poniendo en riesgo el equilibrio geopolítico y geoestratégico del hemisferio, entre otras cosas, ¿no? Y venderle petróleo a los adversarios de ese actor que tenía la posibilidad de incidir y de tomar decisiones. Pero vuelvo al tema. Ellos no tienen discrecionalidad en lo económico, pero sí tienen discrecionalidad en parte de lo político. ¿Y cómo lo aplican?
Bueno, lo aplican manteniendo la posibilidad del terrorismo de Estado en un nivel más soft, ¿no? Y esto implica, entre otras cosas, el hecho de que no terminan de soltar a todos los presos políticos, el hecho de que aplica una puerta giratoria jurídico-política, en donde a quienes están presos en este momento los condenan mientras a otros los liberan, ¿no? Porque ya cumplieron su pena. El caso, por ejemplo, de los paracaidistas versus el caso del Furrial, ¿no? Que sucedió el día de ayer al mismo tiempo. Esto, por supuesto, que es una operación de mantenimiento del control desde el punto de vista de una guerra psicológica por parte de quienes están en el poder para decirle a la gente, le suelto la rienda, pero no está muy larga, está corta. Pero por supuesto que esto también trae repercusiones importantes en relación a lo que es el impacto de la posibilidad de esta libertad interna que hace que incluso sectores de su propio bando ahora sientan la libertad de empezar a generar críticas a lo que está generando y lo que se deriva de la política de Delcy Rodríguez. Bueno, tú lo explicabas, el tema de la advertencia que se le hace a Iris Varela, porque el mensaje de Iris Varela no fue cualquier cosa con el tema de los ejercicios militares. Es decir, creo que fue incluso hasta más frontal de lo que pudo haber sido Mario Silva en días anteriores con todas las críticas que se han hecho. Que lo que me llama la atención es que nadie aquí critica el tema de la corrupción. Nadie está criticando, por ejemplo, todo lo que está saliendo gracias a estas investigaciones que está haciendo la justicia española. Eso a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es que ahora los mande Estados Unidos. No, Jessica, pero es que llegan incluso, el nivel de cinismo es tan grande que ellos critican la injerencia estadounidense en este momento, la tutela que está generando el gobierno de los Estados Unidos en este momento, pero no critican la injerencia española de Zapatero, que se suma ahora a la injerencia cubana, a la injerencia rusa, a la injerencia china y la injerencia iraní. O sea, aquí había militares cubanos dándole dirección y orden a militares venezolanos. Hace muchos años ya. Entonces, lamentablemente, el cinismo en relación con el hecho de reaccionar ahora ante la tutela de los Estados Unidos sin tener y sin completar el paquete en relación a la ausencia de soberanía en Venezuela durante tantos años, por lo menos 27 años, sin duda alguna que eso genera un profundo rechazo. Incluso creo que hasta en las mismas bases del chavismo genera eso. Pero por supuesto que ellos tienen que tratar de mantener un discurso, entre comillas, coherente para sus bases. Pero ante la mayoría del pueblo venezolano, este sin duda alguna es un discurso profundamente incoherente, porque tú no puedes salir a reclamar en relación con la injerencia de los Estados Unidos sin haber antes sido parte de reclamar la injerencia cubana, china, iraní, y ahora ser parte también de empezar a develar las consecuencias en relación a la injerencia española. Porque no es la injerencia solamente de Zapatero, porque Zapatero no actuaba solo, ni tampoco es vocero de él nada más. Él es uno de los principales dirigentes de un partido que es el Partido Socialista Obrero Español en España, que además es partido de gobierno. Entonces hay muchas deudas que aclarar en relación a la injerencia que ha tenido este señor de poder liberar presos políticos, de poder incidir en compras y ventas de petróleo, de oro, y además también de conseguir recursos para financiar una aerolínea que estaba presidida por y era propiedad de un venezolano. Por no decir el caso del Seagate en relación con el tema del oro en el aeropuerto, en la entrada de Delcy en España. O sea, aquí hay sin duda alguna la revelación clara de una nueva injerencia que es la injerencia española. Y eso ellos no lo responden, porque les preocupa nada más en este momento que pierden el control ellos. No, y no solamente el caso del oro, el petróleo, ayer yo lo conversaba, es decir, es escandaloso. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela hemos visto tanto que cuando salen este tipo de noticias bueno, imagínate, claro. Perdemos como la capacidad de asombro. Exacto, sí. Pero es realmente escandaloso que el testaferro de Zapatero, yo insisto, tuviese escrito cosas como reforma la Constitución. Así es. ¿Entiendes? Son decisiones de Estado, Nigmer. La ley de amnistía, de cómo voy a manejar, de que el mundo se venga para acá. A ver, más allá del tema de la corrupción con el dinero y todo lo que se han robado, es precisamente el control a todo el aparato.
debemos reconocer que Zapatero efectivamente incidía en la posibilidad de liberar presos políticos. Eso fue verdad. Y en los momentos más duros, Jessica, en Venezuela, en donde los presos políticos buscaban vías para poder ser liberados, se apelaba a Zapatero, para las familiares, para hacer solicitud a Zapatero para que mediara la liberación. Lo que no sabíamos, Jessica, o lo que no era evidente, es que esto era parte de una transacción que era útil en función de un objetivo, y que el objetivo era el de manejar influencia, manejar recursos, detrás incluso todo un elemento de negocios, pero más grave aún, era la manera de buscar lavarle la cara al régimen para preservarlo. Entonces no había una intencionalidad clara en función del desmontaje de una violación de derechos humanos o de ausencia de Estado de Derecho. Era un instrumento utilitario en función de un objetivo muy grave, que era el de mantener y preservar al régimen autocrático en Venezuela, tratando de decir que ellos eran quienes podían canalizar algunas cosas para además utilizarlo como una herramienta de preventa en el contexto internacional para enriquecimiento ilícito. Nickmer, esta información, porque parece todo va como de alguna forma, no con el caso de corrupción de España, ni mucho menos, ¿no? Sino lo que hablábamos anteriormente y de el control que puede tener Estados Unidos sobre la cúpula, que no cae muy bien en el tema de las bases. Recientemente se conoció que la persona o el intermediario realmente de todo esto es Mauricio Claver Carone, y todo es por medio del secretario de Estado, Marco Rubio. E insistir en que esa parte que yo siempre le he dado como que el voto de la duda al secretario de Estado, en que sí se está buscar llevarnos hacia la democracia, pero hay otros sectores acá en Estados Unidos que no les interesa eso, Nickmer. ¿Cómo se puede percibir la figura de Mauricio Claver Carone en esta etapa donde que es el que se entiendo, con Delcy Rodríguez? Yo no tengo ninguna duda que el plan de 3 fases de Marco Rubio tiene como objetivo final la democratización de Venezuela y la posibilidad de que esa transición pueda volver con elementos de soberanía a nuestro país. Pero por supuesto que en medio de esto, en medio de este gran saco de excremento del diablo, o sea, de tanto petróleo, de 300.000 millones de barriles de petróleo de reserva, no podemos tener ninguna duda que hay intereses que escapan incluso al dimensionamiento que nos puede generar la información que manejamos. Y en este sentido, creo que la presión nacional, que la organización social, que la organización política dentro del territorio venezolano tiene que generar el resguardo del objetivo de la nacionalización, de la transición y de la orientación que debe darse a este plan que se desarrolla, que por cierto, dentro de las informaciones que se dan en The Washington Post en relación con la entrevista de este señor Mauricio, se dice que él fue uno de los diseñadores del plan que estaba previsto evidentemente antes del 3 de enero. Ahora, indiferentemente de quien haya sido copartícipe de la elaboración del plan, quien lo presenta y quien lo asume es Marcos Rubio en nombre de Donald Trump. Creo que hoy, Jessica, más que nunca, ese plan es la única ruta que tenemos de garantía para volver a la soberanía nacional establecida en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce de manera directa o de manera indirecta a través de las elecciones, y que no es transferible. Hoy el madurismo, las torpezas, las brutalidades del madurismo, del chavimadurismo, condujeron a la pérdida de nuestra soberanía. Y el del cinismo está encargado de hacer la etapa previa a una transición para tratar de generar una entropía negativa que permita que se desmonte la institucionalidad heredada de ese desastre de sistema de régimen que nos llevó a esto, y que eso permita entonces pasar a la etapa de la transición en donde vayamos a unas elecciones. Todos esos pasos debemos cuidarlo y debemos velar porque efectivamente se cumplan. Y la única manera de que se cumplan es con la máxima presión posible de la gente organizada en la calle,
no solamente protestando, sino advirtiendo de los medios de comunicación y el periodismo activo, develando cada una de las cosas que se estén suscitando que atenten en contra de la posibilidad de que nosotros recobremos nuevamente nuestra soberanía. Nickmer, ya en el último paso de la transición precisamente, que es elecciones, entiendo que en esta reunión que se sostuvo en Panamá, ese fue el tema que se tocó. Estamos esperando, como dices tú, que salga el comunicado. No tenemos claro por dónde se va a empezar. Si son con unas elecciones presidenciales, si son con unas generales, o por el contrario, empezamos con regionales, asamblea y así vamos por parte. No sé si manejes información al respecto o cómo lo ves y por dónde deberíamos empezar. Mira, lo que tengo claro es que María Corina, a quienes llevaron esa propuesta, les dijo no. La de las regionales. La de las regionales. Okay. Le dejó claro Manejo la misma en Panamá información que tú. Manejo la misma información que tú. Claro, la postura de María Corina fue, incluso, según la información que manejo, que si se atrevían a ir a unas elecciones regionales, entonces van a tener que confrontarse a un partido 20 monolítico y que tendría que actuar solo si hay otros partidos de la plataforma que deciden participar ante este hecho, porque 20 se vería obligado porque no está de acuerdo con que esto suceda. Y si se ve obligado, tendría que confrontar y auspiciar la posibilidad de concentrar todo el esfuerzo en un solo partido. Se perdería entonces la posibilidad de alianza si esto puede suceder. Ahora, en todo caso, creo y estoy totalmente seguro, porque además también se expresó de la siguiente manera, la única autorizada para establecer negociaciones con el Departamento de Estado por parte de la oposición venezolana es María Corina Machado. Creo, hasta ahora entiendo, que esa postura permitió una alineación general de todas las organizaciones, incluyendo a los partidos, algunos partidos de la plataforma que estaban promoviendo esto, y pareciera entonces que van a hacer un lanzamiento de un documento en conjunto, e incluso entiendo que hay algunas iniciativas ya de partidos políticos que van a hacer también su propia presentación. Me ha llegado hace poquísimos minutos la información en relación con una presentación que va a realizar, entiendo que este viernes, Primero Justicia, a una organización y propuesta para la reconstrucción de Venezuela, que se va a efectuar el 28 de mayo, que es mañana, mañana jueves. Visión y propuestas e ideas, creando puentes desde abajo y junto a las comunidades. Me imagino que esto tiene que responder un poco precisamente a lo que se decidió en Panamá, ¿no? De todas maneras, creo que lo importante es que veamos el resultado de un documento que debió haber salido el domingo, el lunes. No ha salido todavía y estamos a la expectativa de que efectivamente sea suscrito por todas las organizaciones que participaron el fin de semana. Nickmer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dale, gracias a ti, Jessica, y a tu equipo. Un placer, como siempre, conversar contigo. Igualmente. Nickmer Evans, politólogo y director de Punto de Corte, maneja muy buenos datos, sobre todo de esta reunión no tan amistosa que se llevó a cabo con la cúpula. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más. Hola, ¿qué tal? Estoy con una persona que ustedes conocen muy bien, Ranian Anciani de Ranian Seguros, pero hoy estoy con ella para preguntarle un poco más, porque esto no solamente se trata de seguros de salud, no, Ranian, hay muchísimo más. Así es, Jessica. Tenemos seguros de salud, seguros de vida, seguros de gastos finales, seguros de viaje, dental, visión, de todo. ¿Cuál es la mejor vía para poderse contactar con ustedes? Al 754-304-2128 y por el Instagram ranian@seguro. ¿Hay alguna limitante en cuanto a estado acá dentro de los Estados Unidos para poder tener tus servicios? Para nada, tenemos presencia en Estados Unidos, en todos los estados, así que contáctame que lo podemos orientar. Como siempre les digo, mi gente, contacten a Ranian Seguros. No recomiendo cosas malas.
ahí van a ser orientados y lo más importante es que todas estas opciones se van a ajustar a tu bolsillo sin perder los beneficios. Contacten a Ranian Seguros.